más 1. Bueno, vamos a empezar ya y vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Entonces, hemos estado viendo los últimos días, ¿vale? La parte de funciones. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Hemos visto lo que eran las coordenadas, o sea, las funciones, acordaros, eran formas de representar información, ¿vale? Normalmente son información que relaciona dos magnitudes, ¿vale? Entonces lo primero que vimos, antes de empezar a ver eso, era, porque luego lo íbamos a ver en las gráficas, era cómo digamos, se trazaban unos ejes cartesianos y cómo se leían y se dibujaban puntos, que fue lo que vimos, ¿vale? El eje de la X, los ejes de las Y, ¿vale? Y cómo se hacían las coordenadas. Cómo dados las coordenadas, que era la coordenada X y la coordenada Y, situábamos el punto, y cómo dado el punto sacábamos sus coordenadas. Luego vimos lo que era una función, ¿vale? Que simplemente era una relación, ¿vale? Entre dos magnitudes, que a cada valor de la variable independiente, a cada valor de X, le corresponde solo una Y. Eso lo voy a dibujar para que veáis a lo que me refiero. Imaginaros que yo tengo algo de este estilo, ¿vale? Algo de este estilo, esta es la X y esto es la Y, ¿vale? Y voy a dibujar dos gráficas. Una va a ser esta y otra va a ser esta de aquí. Esta va a ser la curva A y esta va a ser la curva B. Entonces, las dos son funciones. José, ¿tú crees que las dos son funciones? ¿Las dos representan una función? No. Fíjate por qué. Para que sea una función, ¿vale? Tiene que relacionar dos La B no, ¿vale? ¿Por qué? Porque fíjate, a cada valor de X, si te fijas, le corresponde, hay algunos puntos que le corresponde más de un valor de Y, ¿vale? Entonces esto no es una función, ¿vale? La función, ¿cómo se ve fácilmente? Si vosotros veis que hay alguna vertical que corta la curva en más de un punto, no es una función. Esto que parece muy raro, no lo es, porque si realmente pensáis en una figura geométrica fácil, ¿vale? Como puede ser la circunferencia, que estaba mal dibujada, ¿vale? A cada valor de la X le corresponden dos valores de la Y, arriba y abajo, ¿vale? Esto no es una función, no hay lo que se llama una relación unívoca, o sea que para cada X yo puedo sacar una Y, ¿vale? Para que haya una función, la forma fácil de verlo es darse cuenta que no hay ninguna raya vertical que pueda cortar a la curva en dos puntos. Si la corta en dos puntos, no es una función. Bueno, entonces vimos lo que era una función, vimos que las funciones se podían representar de tres formas. Se podían representar, un segundo, que era en la página siguiente, se podían representar de tres formas, en fórmulas, en tablas o en gráficas, ¿vale? Y representan los mismos datos, es una forma de expresar lo mismo de formas distintas. En forma de tabla, ¿vale? Se coloca, como su propio nombre indica, una tabla con una variable X. Se suele poner la unidad, aquí no está, pero se suele poner la unidad entre paréntesis, ¿vale? Y se dice lo que es. Y luego simplemente para cada valor de X conocido, pues se le pone debajo el valor de Y que se conoce. ¿Vale? Y esto es lo que se llama una tabla. Esa misma tabla se puede expresar en forma de gráfico, ¿vale? Por las coordenadas. Se dibuja la gráfica con sus ejes coordenados, X, Y, acordaros, los puntos tienen que estar equispaciados, ¿vale? Por ejemplo, en este dibujo de aquí, ¿veis? Cada dos cuadritos es 1, ¿vale? Aquí estaría el 2, aquí el 3, el 4, ¿vale? Y en el eje vertical, cada cuadrito representa 100 unidades. Los dos empiezan en 0 y se dice, cada eje tiene que tener su nombre, ¿vale? En este caso, pues fíjate, no os pone la unidad entre paréntesis porque el propio título, ¿vale? Ya lo indica. Y se marcan los puntos, ¿vale? Fijaros, ¿cómo se dibuja una gráfica? Que lo teníamos luego. Creo que estaba, aquí está, ¿vale? La gráfica de una función, bueno, perdón, voy a volver atrás, un segundo.
¿dónde estábamos? Se dibujan los puntos y luego se ve si tiene sentido trazar la línea, ¿vale? ¿Qué significa si tiene sentido? Que aunque no los conozcamos, si esos puntos intermedios, ¿vale? Que no están marcados porque es lo que representan la línea, pueden existir, ¿vale? Fíjate que aquí os habla de la energía que genera una placa fotovoltaica. Y se ha medido con 1 metro cuadrado, 2, 3, pero la placa fotovoltaica podría medir 1,5 metros cuadrado. Entonces, ese valor existe. Eso, de hecho, es lo que os permite, digamos, estimar cuánto es el valor para valores intermedios que no se han medido. Y luego, a veces, solo a veces, en vez de una tabla y una gráfica, se puede conseguir dar una fórmula, que es una expresión algebraica. Aquí directamente, si es posible, que no siempre se puede, pues para cada valor de x podemos obtener el valor de y, simplemente sustituyendo. Bueno, luego vimos un poquito cómo se analizaban de forma formal las gráficas. Vimos cuál era el dominio, qué era lo de aplastar la curva contra el eje x, cuál era el recorrido, ¿vale? Vimos también si era continua o no continua, ¿vale? Vimos también los puntos de corte con los ejes. Acordaros, esto se daba en coordenadas, porque eran puntos. En cambio, el dominio y el recorrido era lo que se llamaban intervalos, ¿vale? Se referían a una sola variable. Luego también vimos el crecimiento y decrecimiento y los máximos y los mínimos. Todo esto de forma un poco conceptual. Y luego vimos una función en concreto, que era la función lineal, que son las rectas, por eso se llaman lineal. ¿Vale? La función lineal dijimos que era, que lo miraseis, tenía este tipo de fórmula, ¿vale? Por ejemplo, esta, en este caso, la tenéis aquí, ¿vale? Es 10 más 0,05x, aquí tenéis la gráfica, ¿vale? Y todas estas fórmulas, ¿vale? Todas estas funciones que os vais a encontrar que la x no tiene exponente, ¿vale? Son rectas. Venga, entonces vamos a... Un segundo, que creo que ha venido alguien. Pues no. Sí, ha venido. Vale. Todas estas son rectas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la forma general era y igual a mx más n, y por ejemplo, un ejemplo puede ser y igual a 3x más 2, entonces aquí si os fijáis, m es 3 y n es 2. ¿Qué representan? Que lo vimos, este m y este n, ¿vale? El n es la coordenada en el origen, porque si vemos la tabla, ¿vale? Si hacemos que n sea 0, ¿vale? O sea, perdón, si hacemos que x sea 0, o sea, este es el x y este es el y. El punto de corte con el eje y, ¿vale? Tenía el corte con el eje y. Hay una cosa que sabíamos, que la primera coordenada era 0, porque estaba aquí. Entonces, ¿cómo sacamos la segunda coordenada? Pues simplemente sustituimos. Entonces, fijaros, y es igual a 3 por 0 más 2, o sea, 2. O sea, que siempre va a ser n. ¿Vale? Entonces, el punto de corte va a ser n en general, ¿vale? Con esto sabemos que la curva, ¿vale? Dada la fórmula, pasa por 0 y el punto n, que por ejemplo en este caso, pues es 2. Y luego, ¿cómo se dibujan estas rectas? Pues para dibujar una recta necesitas 2 puntos, ¿vale? Pues ¿cómo se dibujaría esta recta? Pues puedes coger otro punto, por ejemplo, para x igual a 1, ¿vale? Y, por ejemplo, sería 3 por 1 más 2, que es 5. Entonces, fijaros, pues para 1, que más o menos, yo que sé, estaría más o menos por aquí, pues sería el 5, que más o menos está por aquí. Y con esto, ¿vale? Ya podríais dibujar la recta, ¿vale? Esto es una recta, entonces ya pues se puede dibujar, no hay mayor problema, ¿vale? Con 2 puntos. Uno es muy fácil, que es el corte con el eje, y el otro pues se sustituye. Y hay otro parámetro, que es la m, que lo habéis visto, esto no hay que copiarlo, ¿vale? Porque lo copiasteis, que es la pendiente, solo estoy recordando. La pendiente o inclinación, como su propio nombre indica, indica cómo es la inclinación de la recta, porque todas son rectas, ¿vale? Fijaros, si m vale 0, es una horizontal,
Vamos a pensarlo. Si m vale 0, y es igual a 0x más n, o sea, n. Si os fijáis, para todos los valores de y, ¿vale? Para cualquier valor de x, perdón, la y siempre vale lo mismo. O sea, por ejemplo, en este caso, si fuese, por ejemplo, y igual a 2, pues ¿qué ocurre? Que para x es igual a 1, 2, para x igual a 3, 2, etc. Y por eso, si la m es 0, es una recta horizontal, ¿vale? Y precisamente lo que indica dónde está es este valor, que en este caso era 2, ¿vale? Bueno. Si m es mayor que 1, perdón, si m es mayor que 0, m positivo, la recta va hacia arriba, ¿vale? Cuanto más grande sea m, más hacia arriba va, ¿vale? Voy a pintar varias. Tenemos esta, ¿vale? Entonces, si m es positivo, cuanto más grande m crece, desde 0, ¿vale? Se va haciendo cada vez más empinada, ¿vale? La recta de 45 grados, cuando esto mide 45 grados, es justo con m igual a 1, ¿vale? Venga, si m es negativo, la recta va hacia abajo. La voy a pintar en azul, ¿vale? Si m es negativo, la recta va hacia abajo. Empezando en 0, ¿vale? Y m decrece. Pero fijaros que decrece porque el menos 3, ¿vale? Es menor que el menos 2. O sea, el numerito este se hace más grande. Pero si os acordáis de los enteros, esto cada vez es más pequeño, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que hemos visto de hasta ahora de la... un segundo. ¿Ha venido alguien? No. Esto es un poco lo que hemos visto hasta ahora de las rectas. Entonces, ahora vamos a hacer unos ejercicios, ¿vale? Voy a copiar en la pizarra y los vamos a hacer. Venga, vamos a empezar con este. Un segundo, que voy a quitar esto. Voy a recortarlo y lo voy a pegar grande para que se vea. ¿Vale? Lo voy a pegar grande. Y lo vamos a hacer. Clear. Paste. Venga. 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 Entonces, lo voy a leer yo en alto primero. Un segundo, que aquí se le ha ido, se ha estropeado el programa. Un segundo, que lo cierro y lo vuelvo a abrir y ya está. Cargo el fichero, que a veces falla. Venga, ya está. Venga, vamos allá. Esto era de un examen de otros años. Venga, vamos a leer el problema. Esto es de, ya lo hemos visto, es de interpretación de gráfica, ¿vale? Los aerogeneradores... Dime. Dime. No, lo vamos a hacer aquí, ¿vale? ¿Vale? Quiero ver a ver un poco que os habéis enterado. Lo vamos a hacer. Los aerogeneradores son molinos, aquí hay un poco de bla bla, que transforman la energía. ¿Alguien sabe lo que es un aerogenerador? ¿Alguien sabe lo que es un aerogenerador? ¿Juan? ¿Sabe lo que es un aerogenerador? ¿Carlos? ¿Alguno sabe lo que es un aerogenerador? ¿No? Bueno. Todos sabéis lo que es un aerogenerador. Pero todos sabéis lo que es un aerogenerador. Os voy a enseñar una foto. Son los molinos estos exactamente, ¿vale? Se llama aerogenerador porque genera electricidad a partir del aire, ¿vale? Se llaman aerogeneradores. Son los molinos estos de viento grandes, como le ha llamado José, ¿vale? Pues esos son los aerogeneradores, ¿vale? Transforman la energía del viento en energía eléctrica, ¿vale? Cada tipo de aerogenerador, que esto funciona mejor que una velocidad del viento determinada, ¿vale?
esta gráfica, aquí tenéis una gráfica, que os indica la potencia que genera, o sea, la electricidad que genera un tipo de modelo de aerogenerador, el VERTE2, en función de la velocidad del viento, en metros por segundo. Esto para que lo veáis, que sepáis que es cierto, ¿vale? O sea, esta gráfica es verdad, los aerogeneradores funcionan en una zona óptima. Entonces, si hace demasiado viento, lo que hacen es que tienen un freno, ¿vale? Para evitar que esto gire más rápido. Porque si gira más rápido de esta zona, ¿vale? Genera muy poca electricidad. Se saturan, el fenómeno, digamos, por lo que se da, es un poco más complicado, no lo voy a explicar, pero la cuestión es que, digamos, que se intenta trabajar siempre en esta zona de aquí, ¿vale? Si hace demasiado viento, lo que hacen es frenan el aerogenerador para no salirse de aquí. Bueno, y a veces incluso hay que parar. Entonces, aquí tenemos una gráfica que nos marca, ¿vale? Los dos ejes, vamos a ver que está todo, ¿vale? En el eje X nos dicen lo que hay, la velocidad del viento, su unidad, esto es de física, metros por segundo, y en el eje Y nos dicen lo que miden, que es la potencia eléctrica generada, y esto va en una unidad en vatios. Si os fijáis, hay unas marcas X espaciadas, cada marquita representa una unidad, los números solo están cada dos, para que no esté todo muy apelotonado, y en el eje Y, cada marca, ¿vale?, son 500 unidades. Hay unas líneas auxiliares, horizontales, que simplemente se utilizan para que sea más fácil de leer el gráfico. Venga, entonces, primero nos preguntan, ¿a qué velocidad del viento se alcanza la potencia máxima? Carlos, ¿me lo puedes decir tú? A ver, espera. ¿A cuánto? ¿A qué velocidad se alcanza la potencia máxima? Los 15 metros es aquí, más o menos. ¿Aquí dices? ¿Aquí se alcanza la potencia máxima? A ver, mira, para saber la potencia que se alcanza, yo me subo para arriba. Y me miro a 15 metros por segundo, ¿qué potencia me genera? Pues me está generando, si te fijas, me está generando menos de 500 vatios. Vale, ¿te das cuenta que no es ahí? Esto, en el fondo, lo que te dicen es buscar el máximo, ¿vale? Dar las coordenadas de este punto. ¿A qué velocidad ocurre esto? Pues más o menos, ¿vale? Más o menos andará por aquí, ¿vale? ¿Vale? Eso es a los 13. Lo que te están pidiendo es localiza, ¿vale?, el máximo de la gráfica. Entonces, los aerogeneradores tienen un sistema que más o menos a partir de los 14, que ya empieza a caer, ¿vale? Este aerogenerador tiene un freno, ¿vale?, para evitar que vaya a esta zona donde genera muy poca potencia. Venga. Luego, a ver, las coordenadas del punto cuya abscisa es 9. La abscisa, si os acordáis, es la X. Entonces, ¿cuáles son? Lo voy a pintar por aquí más o menos. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Belén, del punto A, que es el que tiene abscisión. Sí, un poquillo más quizá. Vamos a poner 1600, ¿vale? Que parece que está un poco por encima. Venga, a ver, los puntos de corte con los ejes. ¿Qué puntos de corte con los ejes veis? Juan. Juan. A ver, un segundo. Juan. Juan. Juan no contesta. Isaac, ¿tú puedes contestar?
¿Puedes activar el micro? Isaac tampoco puede o no está. Estela, ¿tú estás ahí? Estela. Carlos está. José, ¿tú estás? Me sale micro. Vale, me sale micro no reconocido. Vale. Venga, a ver, pues José, vamos a hacerlo tú. ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes? A ver, con el eje, puntos de corte con los ejes. La curva, fíjate, es esta de aquí. ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes? De esta gráfica, fíjate, ¿vale? ¿Vale? La gráfica te la estoy pintando en azul para que la distingas bien. ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes? Los ejes, el 500, no. Los ejes son este y este. Los puntos de corte con los ejes es donde la curva corta a los ejes. El 5 y el 500. No, a ver, tú fíjate, solo hay un punto donde la línea azul corta la verde, que es este, ¿lo ves? Es el único punto. A ver, los puntos de corte con los ejes son los que la curva corta a los ejes. ¿Tú te das cuenta que solo corta aquí? En el resto de la curva no toca la línea verde en ningún sitio. José? Vale, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Cuáles? Dime. ¿Cuáles son las coordenadas del punto C? 3, 0, ¿vale? ¿Y a qué eje corta? ¿Al eje X o al eje Y? Sí, señor, ¿vale? Corte con eje X, C, 3, 0. Corte con eje Y no hay, ¿vale? Con eje Y no hay. Venga. ¿Cuándo es decreciente la función? Belén, ¿la función entre qué valores decrece? Recuerda, no, acuérdate una cosa, Belén. La zona el decrecimiento se da en los valores de X. Decrece en esta zona de aquí, ¿vale? Esto lo ves, ¿no? Que decrece en esta zona. ¿Vale? Entonces lo que se dice es para qué valores de X decrece, ¿te acuerdas? O sea, decrece en X. ¿Entre qué dos valores de X decrece? Decrece entre X. Un segundo, voy a borrar esto. Eso sí, ¿vale? Decrece entre X igual a 13, ¿vale? X igual a 13 y X igual a 15, ¿vale? O lo que os había dicho, X entre 13 y 15, ¿vale? Esta es la zona de crecimiento, ¿vale? Que es la zona, además de crece muy rápido, es la zona a partir de 13 metros, ¿vale? Es la zona donde el aerogenerador empieza a perder potencia, ¿vale? Este tipo de curvas, pues, cuando se construye un aerogenerador, la fábrica siempre la tiene que hacer, ¿vale? Para que las empresas sepan, digamos, hasta dónde pueden limitar la velocidad del aerogenerador para evitar que deje de funcionar. Venga, vamos a hacer otro. Con esto realmente el tema ya lo hemos acabado, ¿vale? Lo que queríamos ver de funciones, porque lo que queda son la función de proporcionalidad directa, pero que ya lo habéis, os comenté que esto ya lo habéis visto, simplemente que n vale 0, ¿vale? Es una recta, pero es una recta que pasa por el origen, ¿vale? No tiene más ciencia.
Y luego, pues bueno, hay las ecuaciones de la recta no las vamos a ver. Vale, vamos a pasar a otras cosas, ¿vale? Aunque bueno, sí que podemos ver una cosa, ¿vale? Aunque solo sea conceptualmente. Si hemos dicho que dado esta función, ¿vale? Esto representa la inclinación, ¿vale? Os voy a poner 4 rectas y si eso representa la inclinación, y quiero que me digáis, ¿vale? ¿Cuáles creéis que van a ser paralelas? Esta es la A, la B, la C. Y ¿cuáles creéis que pueden ser paralelas de estas 4 rectas? Hay 2 que son paralelas. ¿Alguien sabría decirme cuál cree que puede ser las 2 paralelas? Fijaros que este valor representa la inclinación, ¿vale? Y 2 rectas paralelas lo que tienen es la misma inclinación, ¿vale? Entonces, ¿cuál de las 2 creéis que pueden ser paralelas? ¿Hola? A ver, fijaros una cosa. Lo que multiplica la X, ¿vale? Representa lo inclinada que está la recta, ¿vale? Las rectas paralelas están igual de inclinadas, ¿no? Por eso son paralelas. Entonces, de estas 4 rectas, porque estos representan rectas, hay 2 que son paralelas. ¿Cuáles creéis que pueden ser? Claro, la A y la D. ¿Por qué? Porque tienen la misma inclinación. Fijaros, multiplica un 3. Entonces, aunque no sepáis qué inclinación es la misma. ¿Vale? Entonces son paralelas. Estas 2 tienen diferente inclinación, o sea que se cruzarán. ¿Vale? Simplemente es tan sencillo como eso. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer este. Venga. Nuevo. Copiar. Segundo. Edit. Clear. Edit. Paste. Vamos allá. A ver, se va a organizar una excursión y el precio por persona va a depender del número de personas que vayan a dicha excursión. El número máximo de plazas, ¿vale? Es de 60 y el mínimo de 10, ¿vale? Y solamente se admiten grupos de 10 personas. ¿Eso qué significa? Que en la excursión pueden ir 10 o 20 o 30 o 40, ¿vale? Pero no pueden ir 12 o 13, porque digamos los aforos, que esto es muy típico, ¿vale? Son de 10 en 10. Venga, entonces, tenemos una gráfica que nos indica el número de esta situación. Fijaros, hay un eje X, un eje Y, ¿vale? Aquí no se ve, pero esto es un 10, ¿vale? Fijaros que los puntos están equispaciados, empiezan en el 0, cada 2 cuadritos son 10, en el eje Y cada cuadrito marca 1, ¿vale? Y hay una serie de puntos marcados, que es el precio. ¿Qué nos está diciendo? Para el precio que cuesta por persona, que va en euros, en función del número de gente. Esto es muy típico. Cuanta más gente va, pues más barato es. Aunque hay un momento que suele tener un límite. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué significa que un punto tenga de coordenadas 28? ¿Qué es este punto de aquí? ¿Qué significa esto? Leyendo la gráfica. José, ¿qué crees que significa este punto? A 28.
Fíjate, leyendo la gráfica, ¿eso qué información nos está diciendo? Sí, pero vamos a interpretar la gráfica. ¿Este 20 qué representa? Fíjate, en el contexto de la información. Por eso os digo de leer una gráfica. Aquí esta gráfica lo que nos dice es el precio por persona que vamos a pagar en función de cuánta gente vayamos de excursión. Entonces, ¿este punto qué significa? ¿Cuántas personas van aquí en este punto? Las personas están indicadas en la X. ¿Cuántas personas van? Claro, y si van 20 personas, ¿cuánto cuesta la excursión por persona? ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué es lo que vemos en el eje de la... Claro, vale, correcto. Fijaros, estos son la información que nos da la gráfica. Para la cantidad de personas, que es la X, nos dice cuánto nos cuesta cada uno. ¿Vale? ¿Qué significa entonces el punto 28? Que si viajan 20 personas, cuesta 8 euros por persona. Ven, B. ¿Por qué solo hemos dibujado la gráfica entre 10 y 60? ¿Por qué no hay más puntos? Belén. Hay que leer el enunciado, ¿vale? ¿Por qué hemos dibujado la gráfica entre 10 y 60? Solo entre 10 y 60. ¿Por qué no hay aquí 70, 80, 90, 100? No, perfecto, Carlos. No es porque no lo piden, porque en el enunciado, si os fijáis, os dicen que el número máximo de plazas es de 60. O sea, no hay valores, no pueden ir 70 personas. ¿Vale? Entonces la información y el mínimo es 10. Entonces no existe la información de menos de 10 y de más de 60. Por eso no se añaden más. ¿Vale? Porque nos dicen que los valores X, que en el fondo lo que nos están diciendo, si nos pusiésemos de forma matemática, es que el dominio, ¿vale? Las X, ¿vale? Solo van de 10 a 60. Y siguiendo con esto, ¿podríamos continuarla? O sea, ¿la gráfica podría seguir a la derecha? Carlos. No, porque nos dicen que no pueden ir más de 60 personas. Entonces no tiene sentido que haya un valor de 70. O sea, si yo aquí pongo 70, 80, 90, no va a haber números, porque no pueden viajar más de 60 personas. Eso es digamos que eso es una limitación de la compañía que organiza la excursión, que solo tendrá un autobús y solo le caben 60 y no puede hacer más. ¿Vale? Eso es el enunciado, nos lo dicen, ¿vale? Máximo 60, mínimo 10. Y ahora vamos al otro que habíamos preguntado, cuando hacíamos la gráfica. ¿Tiene sentido unir los puntos? ¿Con esto qué quiero decir? ¿La gráfica se queda así o en este caso tiene sentido hacer esto? Hay que leerlo en el enunciado, ¿vale? O sea, se queda como lo teníamos antes, o sea, solo puntos, o tiene sentido dibujar la línea. ¿Qué creéis? Venga, leeros el enunciado. ¿Por qué? A ver, para ver si tiene sentido, lo que significaría es que podríamos tener a 15 personas de excursión, ¿vale? Por ejemplo. Eso es lo que significa que podamos dibujar la gráfica, o sea, la línea. La línea significa que existe el caso de que vayan 15, por ejemplo, y entonces digo, pues mira, si son 15, fíjate, nos cuesta 9 euros. ¿Ese caso es posible? ¿De acuerdo al enunciado?
Belén, léete a partir del número máximo. Lee el número máximo de plazas. Y el... Sigue. Ojo, solo te permiten de 10 en 10. O sea, si te fijas, no puede haber 15, ¿vale? Ni 25, ni 35. Esto es lo que os dije como lo de los hermanos. O sea, solo existen estos valores. No hay valores intermedios. ¿Vale? Entonces no tiene sentido unirla. ¿Vale? En este caso no tiene sentido, porque no existen valores intermedios. Solo existen estos valores. Si yo, por ejemplo, hiciese una encuesta en la clase e hiciésemos algo como esto, ¿vale? Que fuese, por ejemplo, preguntase a todos los chicos de la clase y dijese, en este eje va la cantidad, ¿vale? Y este, por ejemplo, es el número de hermanos. ¿Eso qué significa? Que yo pregunto a los de la clase y me hago una lista de con ningún hermano, o sea, 0 hermanos, pues hay 7. Con un hermano hay 6. Con 2 hermanos hay 12. Con 3 hermanos hay 5. Con 4 hermanos hay 3. ¿Vale? Con 5 hay 1. ¿Vale? Y yo me dibujase esa gráfica, por ejemplo, ¿vale? Hago algo así, ¿vale? No lo pensemos exactamente, ¿vale? Simplemente... Y yo me dibujo esto, ¿vale? 3, 5, 4, 3, ¿vale? Y 5, 1. ¿Tendría sentido pintar esto? ¿Eh? Hay que ver si tiene sentido los valores intermedios. ¿Tiene sentido que alguien tenga 0,5 hermanos? No. Entonces, como ese valor no existe, no se dibujan las líneas, ¿vale? Se dejan solo los puntos, ¿vale? Que es lo que se suele hacer, ¿vale? Por eso este tipo de gráficos no se suele hacer así, se suele hacer con diagrama de barras, ¿vale? Que queda más visual que solo puntitos, ¿vale? Por eso muchas veces, cuando no tiene sentido unir los puntos, no te dibujan solo puntos, te dibuja un diagrama de barras, que es una forma de hacer el punto más gordo. Pero si os fijáis, no están unidas las barras, ¿vale? Entonces, eso es un poco para que veáis las gráficas. Si es un diagrama de barras o solo son puntos, es porque los valores intermedios no existen, no tienen sentido. No es que no se conozcan, ¿vale? Porque podrían existir, pero que no se conozcan. Pero en este caso es que no existen, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué iba a decir? Como solo somos 4, solo quería hacer un poquillo estos dos ejercicios. Entonces, os voy a mandar un correo. Voy a dejar un segundo ya de compartir. Y me voy a ir al Google Meet. Vale, os voy a mandar un correo. Simplemente, la teoría ya la hemos visto. Vale, entonces voy a mandar un correo con un par de ejercicios. ¿Vale? Dos son estos dos, ¿vale? Que ya los hemos visto en clase. Publicaré este. No lo tenéis que hacer, ¿vale? Porque lo voy a subir arriba, pero lo mandaré en el correo en el sentido de que lo veáis en el vídeo, ¿vale? Si no queréis, si alguien lo quiere añadir en la libreta, bien está, ¿vale? Pero no es obligatorio. Y aparte mandaré unos ejercicios más, ¿vale? Para hacer. Y con esto, digamos, ya acabaríamos el tema, ¿vale? Estos ejercicios son hasta el final de la semana, ¿vale? El viernes o el lunes, más tardar, publicaría las soluciones. Y entonces eso, digamos, por hoy era todo lo que quería ver. ¿Alguien tiene alguna duda del tema? ¿Quiere que veamos algo? ¿Todo lo tenéis clarísimo? Venga, pues vamos a ver, para acabar una gráfica. Vamos a acabar una gráfica, para ver una gráfica.
Espera, wall. Venga, esto es la gráfica de evolución del coronavirus en España, que ya la vimos antes. ¿Vale? Entonces, voy a... Ay, perdón, que no tengo la pantalla compartida. Un segundo. Toda la pantalla. Compartir. Venga, ¿lo estáis viendo ya? Venga, que alguien me diga, viendo esta gráfica, qué representa el eje de las X. Aunque no sepáis. Es la fecha, ¿vale? ¿Os fijáis? 15 de febrero, 20 de febrero, ¿vale? Según vamos avanzando en este eje, la gráfica empieza el 15 de febrero y acaba, pues, hoy, ayer, el 26 de mayo. Y el eje de las Y's, los voy a traducir, ¿vale? Este es el número de gente que hay enferma en cada momento, ¿vale? Y va en miles, ¿vale? Esto es 25.000, la K significa de 1000, de kilo, ¿vale? El eje de las Y representa la cantidad de gente que está enferma en ese momento. O sea, hay gente que se cura, gente nueva que enferma, gente que fallece, ¿vale? Entonces, fijaros, las marcas están equiespaciadas, hay una explicación en cada eje, no hay unidad entre paréntesis porque es cantidad, ¿vale? Hay un título que son casos activos, con un subtítulo que es, por si alguien no sabe lo que son casos activos, que es el número de personas infectadas en este momento, ¿vale? Si alguien se cura, hay que restarlo. Si alguien nuevo se infecta, se suma. Si alguien fallece, se resta. Entonces, la pregunta es, ¿alguien me puede decir aproximadamente las coordenadas del máximo de casos? ¿Dónde está? Más o menos, a ojo. ¿Alguno de vosotros puede decirme cuál ha sido el punto máximo, en qué fecha y cuántos casos hemos tenido? ¿Sí? ¿Y cuántos hemos ido más o menos? Exactamente, muy bien. Fijaros, realmente, exactamente fue el 23, pero bueno, más o menos se ve, ¿vale? Muy bien. Y hubo 100.000. Este fue el máximo. Vale, ¿alguna vez habéis oído hablar eso del tema del rebrote? ¿Qué ocurre? Fijaros lo que ocurre. Desde el 15 de febrero hasta el 23 de abril ha crecido la función. Y este es el máximo. Y desde el 23 de abril baja. Pero ¿alguien ve un mínimo en la función? ¿En alguna fecha? Un mínimo. El mínimo era como un valle, ¿vale? A la izquierda tiene que bajar y a la derecha sube. No, aquí no. Esto no es un mínimo, ¿vale? Cada vez crece. Se ve muy poquito, ¿vale? Acuérdate, para que sea un mínimo, a la izquierda tiene que venir bajando, ¿vale? La curva. Y a la derecha subir. Si te fijas aquí por la izquierda no viene bajando. Pero hay un mínimo, ¿lo veis? Bueno, realmente hay dos, pero hay uno que es muy pequeñito. ¿Veis que esto es un mínimo? Que la curva va bajando y a partir de aquí sube. ¿Qué significa? Que el 17 de mayo, hace 10 días, tuvimos el mínimo de casos, que es cuando hemos empezado un poco a salir a la calle más y todo esto. Y a partir de ahí están empezando a volver a subir los casos. Despacio, pero suben, no bajan. O sea, en los últimos 10 días tenemos a más gente enferma. Por eso os digo que es bueno interpretar las gráficas porque de aquí que vemos claramente que no está, que hay que tener cuidado, que la enfermedad en vez de ir a menos está volviendo a ir a más. Entonces cuidado con el tema porque igual resulta que nos vamos a tener que volver otra vez a las casas. O sea que prudencia, chicos. ¿Vale? Esto es una forma de representar datos. Visualmente se ve muy fácilmente dónde están los mínimos, dónde está el máximo y qué ha pasado. ¿Vale? Fijaros, bueno, el de muertes no lo vamos a ver, que es muy feo. Y este, por ejemplo, es el de casos totales acumulados.
¿vale? Aquí toda la gente que enferma se añade, no se quita ninguno, ¿vale? Hemos tenido por ahora 283.000 casos confirmados. Es una curva que siempre crece, pero lo interesante es que cuando no haya más casos, se volverá plana, ¿vale? Si os fijáis, cada vez se está volviendo más plana, ¿vale? Porque hay, cada vez, pues la verdad es que tenemos menos infectados. Pero sí que es verdad que el número total de gente enferma en este momento, pues ha crecido. O sea que, cuidado, ¿vale? Y para esto sirve, digamos, saber leer gráficas y saber interpretar gráficas, ¿vale? Para poder, digamos, enterarnos de la información, porque esto sale en los periódicos, en la tele, en las páginas web. Vais a ver gráficos, tablas, gráficos de barra, en todos los sitios. Y hay que saber leer. Hay que saber leer la información que viene en los ejes, el X, el Y, qué nos están diciendo, ¿vale? Y saber interpretarla, ¿vale? Fijaros, crece poquito, aquí crece explosivamente, luego cada vez el número de casos se más o menos estabiliza. Este salto que veis aquí representó un cambio de la forma de calcular, ¿vale? Del cálculo, por eso hay un salto de repente, ¿vale? Se incorporaron un montón de gente nueva que no se había contabilizado antes, sigue prácticamente plana y empieza a bajar, ¿vale? Esto es cuando ya, digamos, el confinamiento pues empieza a hacer efecto. Si os fijáis, el confinamiento empieza a hacer efecto pues por aquí, ¿vale? A principios de abril. A partir del 23 de abril baja y, ojito, que a partir del 17 de mayo, despacio, pero sube, ¿vale? O sea que prudencia.